Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos en una historia que, la verdad, es una mezcla bien particular, ¿no? Arte popular, tragedia y también un toque de misterio casi sobrenatural. Hablamos de esos cuadros famosos y para algunos bastante infames, los de los niños llorones. Uf, sí. ¿Quién no los ha visto alguna vez? Exacto. Imágenes que seguro mucha gente recuerda, quizás de la casa de los abuelos, no sé, colgadas por ahí. Totalmente. Tenemos acá varios artículos, crónicas de diarios, incluso un informe de investigación bastante detallado que analizan al artista, su obra y, claro, la leyenda escalofriante que los rodea. Material interesante, sí. Nuestra misión hoy, bueno, tratar de desenredar un poco esta madeja. Ver quién fue realmente este pintor, Bruno Amadio. Entender por qué pintaba niños tan tristes, ¿no? Y cómo es que unas reproducciones súper baratas terminaron siendo el centro de una leyenda urbana, global además, sobre incendios y maldiciones. Separar el grano de la paja, digamos. Exacto. Separar los hechos del folclore que creció y mucho alrededor de esto. Bueno, empecemos por el principio. Dale. El creador. El pintor italiano Bruno Amadio, nacido en Venecia 1911, falleció en Padua en 1981. Usó varios seudónimos, pero el más conocido, el que firmaba estas obras, era Giovanni Bragolin. Correcto. Y hay un dato que parece clave en su biografía. Amadio estuvo en el ejército italiano, Segunda Guerra Mundial. Esa experiencia, dicen las fuentes, fue como determinante. ¿Cómo le afectó en su arte específicamente? Sí, totalmente. Varias fuentes coinciden en eso. Parece que el haber visto de cerca el sufrimiento, sobre todo el de los niños, ¿no? En pueblos, aldeas devastadas por la guerra, eso lo marcó muchísimo. Claro, te imaginas. Y esa vivencia tan fuerte fue la inspiración directa para su serie más famosa, la que empezó a pintar después de la guerra, Los Niños Llorones. Ah, o sea, la posguerra fue el momento clave. Exacto. Se habla de unas 27 pinturas originales en la serie. Aunque, ojo, con la popularidad y las copias, hay muchísimas variantes dando vueltas. Algunas fuentes mencionan más de 60. Más de 60. Increíble. Y bueno, acá ya tenemos algo interesante, ¿no? Como una obra tan personal que nace de un trauma, de querer mostrar el horror de la guerra a través de la inocencia perdida, ¿cómo eso se transforma cuando entra en la producción masiva? Se pierde la intención original, quizá. Claro. La idea de Amadio era mostrar esa desolación, niños solos, tristes, lágrimas muy visibles, fondos oscuros para remarcar la pena. Todo eso quedó como diluido, casi borrado, cuando se volvieron objetos de consumo popular. Y se volvieron increíblemente populares, pero no en museos o galerías, ¿verdad? Eran más bien... De casa, exacto. Estaban en muchísimos hogares, sobre todo de clase trabajadora. ¿Cómo se difundieron tanto? Por las reproducciones baratas, muy baratas, impresas en lámina o en tabla prensada. Tuvieron un boom tremendo entre los años 50 y los 80. ¿En qué países sobre todo? Mucho en Reino Unido, en España y muchísimo en Latinoamérica. Chile, Argentina, por ejemplo, eran muy comunes. Ah, mira. Y hay un dato interesante. Amadio vivió un tiempo en España después de la guerra, Sevilla, Madrid, y fue ahí donde adoptó el seudónimo Bragolin. ¿Se sabe por qué? No con certeza. Se especula. Podría ser por razones comerciales para que sonara más, qué sé yo, internacional, o quizá políticas. Hay rumores, pero no confirmados, sobre simpatías fascistas en su juventud. Pero insisto, son rumores que mencionan las fuentes, no hechos comprobados. Entendido. Parte del misterio del personaje. Exacto. Y otro detalle curioso. Parece que aunque se hicieron miles de copias, él no siempre recibió plata por eso. No siempre vio las regalías. O sea que el fenómeno lo superó un poco. Podría ser. ¿O se resignó? ¿Quién sabe? Lo cierto es que él también pintaba otras cosas, bodegones realistas con buena técnica. Pero fueron los niños llorones los que le dieron esta fama tan particular. Y bueno, acá es donde la historia se pone oscura. Porque estas pinturas tan populares, de repente empiezan a asociarse con, bueno, una leyenda negra. Incendios, tragedias, mala suerte.
¿Cómo arranca eso? ¿Dónde se prende la chispa? El año clave parece ser 1985 y el lugar, el Reino Unido. El 4 de septiembre, un diario sensacionalista muy conocido, The Sun, publica una nota, de alto impacto. ¿Qué decía? Un bombero de Yorkshire, el nombre varía, a veces Peter Hall, a veces Alan Wilkinson, contaba algo recurrente y bastante perturbador. Decía que encontraba copias del cuadro del niño llorón intactas, sorprendentemente intactas entre los escombros de casas incendiadas. Intactas. ¡Qué loco! Sí, y aseguraba que ningún bombero quería tener ese cuadro en su casa. Que daba mala suerte, ¿viste? ¡Qué historia! Ideal para un titular, claro. Y mencionan un paso puntual, ¿no? El de Ron y May Hall. Ese fue el caso testigo, digamos. Una pareja de Rotherham. Se les incendió la casa, parece que por una freidora. Quedó todo hecho cenizas, menos la lámina del niño llorón. No te puedo creer. La señora Hall incluso dijo algo así como que fueron las lágrimas del niño las que apagaron el fuego. En esa parte. Y el bombero, Wilkinson, aunque no creía en algo paranormal, sí confirmó que no era la primera vez que lo veía. Y mencionó la popularidad del cuadro, unas 50.000 copias vendidas solo en el norte de Inglaterra. Es increíble cómo un artículo puede encender algo así, ¿no? Convertir anécdotas sueltas en un fenómeno. Totalmente. Ese artículo fue como abrir la compuerta. El diario se llenó de cartas de lectores contando historias parecidas, reforzando la idea de la maldición. ¿Qué tipo de historias? De todo. Una mujer, Dora Mann, contó que su casa se quemó 6 meses después de comprar el cuadro. Y dijo, todos mis cuadros se destruyeron, menos el del niño llorando. Impresionante. Y otra, Rose Farrington, escribió preguntando si el cuadro estaba maldito porque desde que lo compró en 1959 habían muerto sus 3 hijos y su marido. Historias muy duras, muy cargadas emocionalmente. Claro, eso le da una fuerza tremenda a la leyenda. Por supuesto. Y como pasa siempre con estas leyendas, se le fueron agregando detalles. Cada vez más específicos, más escabrosos. Como la historia del niño retratado. Exacto. Empezó a circular que el niño de la pintura más famosa era un huérfano real. A veces le decían Don Bonillo, a veces Diablo. Que vivía en un orfanato en Madrid o Sevilla. ¿Y que el orfanato? Se incendió, misteriosamente, poco después de que Amadio terminara el retrato. El niño murió ahí y su espíritu quedó atrapado en el cuadro. Pero de esto no hay pruebas reales, ¿o sí? Nada. Cero. No hay registros de ningún Don Bonillo ni de un incendio así vinculado a Amadio. Parece totalmente una construcción posterior. Folclor puro para darle más dramatismo. Además de eso, surgieron otras creencias más raras todavía, ¿no? Sí. La imaginación popular voló. Que si mirabas atrás del cuadro aparecían gusanos. 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 O que si lo girabas 90 grados veías como un monstruo devorando al niño. ¡Qué bizarro! Y hasta que si lo colgabas al revés a medianoche podías hacer un pacto con el diablo. ¿Un pacto con el diablo? ¿Por una lámina? Sí. Y claro, también teorías sobre el propio Amadio. Que él había hecho un pacto para ser famoso, frustrado por no ser reconocido, y que la maldición era el precio. ¡Qué enroscado todo! Y algunas versiones ya muy oscuras que lo acusaban sin pruebas de cosas terribles, como pederastia, tratando de vincular el llanto con un sufrimiento real infligido por él. Pero bueno, eso ya suena a mucho, ¿no? Para una simple lámina. Totalmente. Suena a que la gente necesitaba encontrar una explicación, la que fuera. Y la cosa escaló a una histeria real, ¿no? Con el propio diario metido. Absolutamente. The Sun no solo informó, sino que fogoneó la leyenda. Llegaron a organizar quemas públicas. ¿Quemas públicas? Sí. Le pedían a los lectores que mandaran sus copias malditas y armaron una hoguera gigante. Quemaron como 2.500 cuadros. El pico de la histeria mediática. Tremendo. Pero acá pasa algo muy curioso. Mientras en Reino Unido quemaban los cuadros, por miedo, ¿qué pasaba en otros lados? en otros lugares, como mencionan las fuentes para Sudamérica, Argentina, Chile, la percepción podía ser la opuesta. ¿Cómo? ¿Opuesta? Que el cuadro, lejos de ser maldito, protegía, especialmente a los niños de la casa. Mira vos. La misma imagen, 2 interpretaciones totalmente contrarias. Fascinante, ¿no? Dependiendo del contexto, de las historias que circulan.
Incluso en Chile, me acuerdo, un programa de tele muy visto, Psíquicos, hizo experimentos. Sí, lo mencionan. Trajeron el cuadro al estudio, gente con ojos vendados, y decían sentir cosas raras. Angustia, opresión. Claro. Y una de las psíquicas lo vinculó con la muerte de su hermano. Una tragedia familiar donde justo había uno de estos cuadros. Eso reforzó muchísimo la leyenda allá. Le dio como una validación mediática local. Exacto. Pero bueno, frente a todo este miedo, esta especulación, también empezaron a buscarse explicaciones más lógicas. Más científicas. Era de esperar. ¿Y cuál es la explicación racional más fuerte para esto de que el cuadro no se quemaba? La más sólida viene de investigaciones periodísticas serias, como la de la BBC Radio 4, y pruebas técnicas del Building Research Establishment en Reino Unido. ¿Y qué encontraron? Algo bastante simple, en realidad. Las reproducciones masivas, sobre todo las británicas, estaban impresas sobre un tablero de madera prensada, de alta densidad. Y, clave, estaban tratadas con un barniz protector. ¿Un barniz especial? Un barniz ignífugo, o sea, resistente al fuego. No era magia, era química del material. Algunas fuentes hablan hasta de mezclas caseras con alcohol y sal, qué sé yo, pero la cosa es que resistía el calor. Ok, el barniz resiste. Pero, ¿y por qué quedaba intacto en medio de la destrucción? Eso sigue siendo raro. Ahí entra la física de los incendios. La teoría es así. En un incendio, el calor sube. La cuerda o el clavo que sostenía el cuadro, generalmente arriba, se quemaba primero. Lógico. Entonces el cuadro, que era pesadito por el tablero, se caía. Y lo más probable es que cayera boca abajo. ¡Ah, claro! Al caer boca abajo, la imagen barnizada quedaba protegida del fuego directo y del calor más fuerte que está más arriba. Mientras tanto, la parte de atrás, la madera, sí se podía quemar, pero más lento, sin destruir la imagen protegida por el barniz y quizás por otros escombros. Y eso daba la ilusión de que sobrevivía milagrosamente. Exactamente. Una ilusión óptica, digamos, en medio del caos. Tiene sentido. Y a eso le sumas el sesgo de confirmación. Pensá, miles de casas tenían el cuadro y no pasaba nada. Esos casos no eran noticia. Pero si justo había un incendio en una casa con el cuadro y justo el cuadro sobrevivía por estas razones físicas, ¡boom!, noticia. Y se recordaba ese caso, no los miles donde no pasaba nada. Claro. Y la prensa sensacionalista, como The Sun, agarraba esos casos aislados, los conectaba y armaba la narrativa de la maldición. Hasta organizaban las quemas, que al final reforzaban el miedo que ellos mismos habían ayudado a crear. Un círculo vicioso. Entonces, resumiendo, tenemos un artista marcado por la guerra, que pinta niños tristes. Esas imágenes se hacen súper populares como decoración barata. Décadas después, en otro lugar, se vuelven el centro de una leyenda urbana mundial sobre maldiciones e incendios. Todo alimentado por el miedo, los medios, hasta que llega una explicación científica bastante lógica. Es increíble el recorrido. ¿Qué nos dice todo esto? Nos dice mucho. Es un caso de estudio espectacular sobre cómo un objeto cultural, un cuadro popular, se puede cargar de significados totalmente imprevistos, contradictorios y ajenos a la intención original. Es como que la obra cobra vida propia. Algo así. Lo fascinante es ver cómo interactúan tantas cosas. El trauma histórico que inspira, la producción masiva que lo convierte en objeto de consumo, la psicología colectiva, esa necesidad de buscar explicaciones, aunque sean sobrenaturales para la desgracia. Y el poder de los medios, claro. Fundamental. El poder de los medios para crear y difundir una narrativa que prende fuerte en la gente. Es como si la imagen del niño llorando fuera una pantalla, ¿no? Donde la gente proyectaba sus miedos, como en Reino Unido, o sus esperanzas de protección, como en Sudamérica. Exacto. Al final, las historias que contamos sobre las cosas dicen más de nosotros, de nuestras sociedades, de nuestros miedos y creencias, que de las cosas mismas. Es una buena reflexión. Sí. Y la leyenda no murió del todo, ¿eh? Sigue dando vueltas por ahí. En internet, redes sociales, cada tanto resurge. Hace poco un actor conocido contó algo personal sobre el cuadro y generó miles de comentarios. Demuestra que el mito es persistente. Muy persistente. Muestra el poder de las leyendas urbanas y nuestra fascinación por lo inexplicable, incluso cuando hay explicaciones lógicas. Nos hace preguntarnos cómo interpretamos lo que vemos y cómo construimos sentido juntos, a veces de formas muy poco racionales pero muy potentes socialmente. Y con esa idea sobre el poder increíble de las imágenes y las historias que les ponemos encima,
cerramos nuestra exploración de hoy sobre los cuadros de los niños llorones. Esperamos que les haya parecido interesante este análisis. Y como apunte final, algo para pensar. Esta leyenda explotó gracias a los diarios populares y el boca a boca en los 80s. Si pensamos hoy, con la viralidad de Internet, las redes, los memes, el arte digital que se crea en segundos, ¿cómo podrían surgir y viajar fenómenos parecidos ahora? ¿Qué forma tomarían las maldiciones o leyendas urbanas en la era digital? Es una pregunta abierta, ¿no? Para seguir pensando en cómo cambian o no nuestras formas de creer y contar historias.